Bienvenidas y bienvenidos todos a nuestro cuarto webinar de este ciclo de simulación de reservorios, organizado por el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Magallanes, la iniciativa Geoseminarios de Geolatinas y el capítulo estudiantil argentino de la SPWLA. Estamos hoy muy contentos de contar con dos ingenieros civiles químicos de la Patagonia chilena, quienes nos presentarán la charla titulada SIMREV, explorando la multifuncionalidad en reservorios para la transición energética en Magallanes. La charla del día de hoy tendrá una duración aproximada de media hora. Durante la presentación podrán escribir sus comentarios o preguntas en el chat, tanto por Zoom o por el live stream en Facebook. Al finalizar la presentación, abriremos el espacio para preguntas y dar a los ponentes tiempo para dar respuestas. También pueden escribir sus preguntas en inglés o en español y con gusto podremos colaborar con la traducción al idioma preferido. Y sin más, quiero ahora presentar a nuestros ponentes del día de hoy. Daniela Navarro Pérez es ingeniera civil química graduada de la Universidad de Magallanes en Chile. Completó su maestría en Ingeniería de Petróleo y su doctorado en Ciencias de la Tierra en la University of Leeds, UK. Daniela actualmente es profesora asistente del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Magallanes en Chile. Sus líneas de investigación son simulación computacional de procesos y reservorios, educación en STEM y actualmente es representante del colectivo Académicas de la Facultad de Ingeniería. En Geolatinas, Danita es la directora administrativa de la Junta Directiva 2025-2027 y colíder del Mentoring Program. El ponente del día de hoy es Diego Cepeda Mancilla, quien es egresado de la carrera de Ingeniería Civil Química en la Universidad de Magallanes y autor del trabajo Simulación de almacenamiento de CO2 en diferentes escenarios con OPM Flow. Su investigación se centra en el modelamiento de reservorios artificiales mediante herramientas de código abierto con el objetivo de impulsar la simulación de reservorios en Chile. Sus áreas de interés incluyen la ingeniería de procesos, el modelamiento computacional y la sostenibilidad. Y ahora, sin más preámbulo, les cedo la palabra y la pantalla a nuestros expositores para su presentación. Muchas gracias. Gracias María Alejandra por la invitación. Ahora entonces voy a proceder a compartir pantalla y te voy a pedir entonces que me confirmes cuando se vea la pantalla. Voy a ir. Ok, ahí veo tu pantalla. Bien, muchas gracias. Bueno, saludo a todos los asistentes y que están en Zoom y también en el Facebook Live. Mi nombre es Daniela Navarro y junto con Diego Cepeda vamos a hacer esta presentación, que es un proyecto de investigación del Departamento de Ingeniería Química que tiene que ver con simulación de reservorios. Lo que vamos a hacer en esta webinar es ir, digamos, desde lo más general a lo más específico respecto a simulación de reservorios, con la finalidad de entregarles a ustedes, a jóvenes profesionales que quieran aprender a simular reservorios y puedan usar tutoriales en español que hemos generado como producto de este proyecto de investigación titulado SIMREP, explorando la multifuncionalidad en reservorios para la transición energética en Magallanes. Entonces, primero vamos con definiciones. ¿Qué son los reservorios? Depende del contexto. Hay reservorios ecológicos, hay reservorios de cuerpos de agua, hay reservorios también incluso en el contexto de patógenos, pero en el contexto de reservorios de petróleo y gas están los reservorios geológicos. Y como dice ahí en el texto, una forma de definirlos es decir que son formaciones de roca geológicas y que almacenan fluidos en sus poros y eso hace que esos fluidos fluyen dentro de la roca. Los reservorios geológicos tienen diferentes usos
y que son cruciales para la cadena de valor energética, pensando que estamos en la transición de, ¿cierto?, disminuir la cantidad de consumo de combustibles fósiles y el uso de energías renovables y en el transporte. Entonces también estamos pensando en usar los reservorios para, por ejemplo, el secuestro del CO2, almacenamiento de CO2 y también, por ejemplo, para el uso de la energía geotérmica. Si bien hay mucha investigación y desarrollo en el área de petróleo y gas, lo que estamos viendo a nivel global es que se está estudiando ahora los reservorios para otro tipo de almacenamientos, como he mencionado. Si ustedes ven acá, voy a poner el láser, es un ejemplo de la diferencia de un yacimiento con un reservorio en español, porque en inglés es como field y reservoir, pero de repente en español hacemos una mezcla de diferencias. Pensemos en un yacimiento ya un área mucho más grande, más compleja y viéndolo también de la superficie, pensando en hectáreas de pronto en dimensiones. Y dentro de esa área grande, ese yacimiento, vamos a tener formaciones geológicas de roca. Y dentro de esta columna o estratum, cierto, de columna sedimentológica de rocas sedimentarias, ¿no? Yo busco la característica ideal del medio poroso y ese va a ser mi roca reservorio, que me va a almacenar estos fluidos. Entonces puedo almacenar hidrocarburos, puedo tener agua, por supuesto, pensando en geotermia, o puedo tener almacenamiento de algunos gases como CO2. Inclusive se está estudiando para hidrógeno. Bien, los objetivos entonces de este proyecto son 4. El primero es hacer una capacitación con un grupo de investigación que en este caso consistió en estudiantes de pregrado, más la investigadora líder, que fui yo. Y es iniciar una línea de simulación. Nuestro departamento tiene ya, digamos, una reputación en simulación de procesos. Enseñamos ya desde los 90 a los ingenieros químicos simulación de procesos a nivel industrial, en lo que sería como el upstream, y también hacemos química computacional. Entonces, con este proyecto estamos iniciando esta curva de aprendizaje en la simulación de reservorios con el software OpenFlow. Posteriormente se desarrollaron tesis que fueron simulaciones de casos reales, uno de la cuenca de Magallanes, que más adelante le vamos a mostrar, y también otro que tiene que ver con almacenamiento de CO2. En esas tesis se analizó la incertidumbre, el tema del escalamiento de las propiedades de roca y eso llevarlo a simulación de reservorio y con este software que acabo de mencionar. Y finalmente, elaborar también simulaciones, pero que sean del contexto educacional y de ahí nacen estas tutorías que vamos a lanzar al final de la presentación dirigido a estudiantes en ingeniería de reservorios, de petróleo, de geología, de química o carreras afines y jóvenes profesionales y que están disponibles en un repositorio de acceso libre. La metodología consistió en 4 paquetes entregables. El primer paquete de trabajo tenía que ver, por supuesto, con el estado del arte y el marco teórico, que les voy a mostrar rápidamente yendo de lo general a lo más específico y abocarme a simulación de reservorios. Después, las tesis que tienen que ver con las simulaciones numéricas con OpenFlow. De ahí viene la divulgación y la colaboración internacional que tiene que ver con, bueno, con estos webinars que hemos estado realizando junto con nuestros colaboradores y finalmente la liberación de los tutoriales en el contexto educacional. Bien, entonces esto es más que nada para mostrarles que hay diferentes métodos de estimación de reservas en el subsuelo. Está la parte estática y dinámica. Estática entiéndase como un parámetro que no se mide en el tiempo versus dinámico que se mide en el tiempo. En el método estático está el probabilístico y el determinístico y dentro del determinístico está el volumétrico, que voy a mostrar más adelante un ejemplo. El balance de materia, las curvas de declinación y la simulación numérica. También hay otras, pero eso digamos que depende de tu caso estudio de reservorio. Y
Algunas están más asociadas, por supuesto, al petróleo y gas, y otras de pronto no son aplicables al reservorio si lo estás usando para otro propósito. En el método volumétrico se usan datos estáticos, como mencioné, y cuáles serían de pronto el área del reservorio, que sería esta de acá, y también se conoce como área de drenaje desde arriba, ¿no? Porque tú pones tu pozo vertical, tienes tu producción, ¿cierto? Entonces va a ser el área de contacto, ¿no? Tienes el espesor o el intervalo de interés de tu reservorio y esta roca reservorio va a tener una porosidad. Esperamos una porosidad deseable, que tenga una porosidad buena, y esto, estamos hablando de rango de 15 al 20%. Más del 20%, mucho mejor, va a ser más porosa, quiere decir que tiene más fluido contenido dentro. También tenemos otra propiedad que es la saturación, y pues tenemos que entender que en una roca de reservorio puede almacenar más de un fluido. Entonces también me interesaría saber la proporción de fluidos, pensando de pronto en hidrocarburo, agua, como se ve en este esquema, representado en verde el hidrocarburo y en azul representado el agua. Pero también puedo tener otras combinaciones. Si vamos al tema del CO2, CO2 agua. Si vamos a geotermia, va a ser 100% agua, pero con unas salinidades, ¿no? Entonces, todo eso va variando, pero este es la ecuación general donde se estima el volumen poral, y bueno, si le aplico obviamente la saturación, pues voy a obtener específicamente el volumen, en este caso del ejemplo de hidrocarburo. Del contexto de ingeniería de petróleo, tenemos dos conceptos, que es el POES y el GOES en español. El POES es asociado al petróleo originalmente en sitio, utilizando esta ecuación, y el GOES es por lo contrario, en vez de petróleo va a ser gas, originalmente en sitio. Por supuesto, después tú lo puedes multiplicar por factores de conversión, porque no es lo mismo las condiciones de temperatura y presión en el subsuelo que la temperatura y la presión en la superficie. Bien, y ese es el método volumétrico. La balanza de materia es, como dice la palabra, es un balance. Pero ¿qué balanceamos? Tenemos que cumplir el principio de conservación de la materia, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, sino se transforma. Tomando este principio y realizándolo a través de un modelamiento matemático para aplicar entonces la ley de conservación de la masa en un reservorio, se usa el principio de lo que se produce en un reservorio debe ser reemplazado por otra masa. Por lo tanto, esta igualdad de volumen producido tendría que ser igual al volumen reemplazado. ¿Qué vamos a producir? Bueno, pensando nuevamente en pozos productores de gas, de petróleo, de agua, versus un volumen reemplazado. A medida que yo voy produciendo, va a ocurrir una expansión dentro de la roca reservorio, y esa expansión va a ser de pronto, bueno, que aumente la expansión también. Si tengo gases, también eso se va a expandir, y si tengo gas con soluciones, eso también va a aumentar. También el tema del agua, porque como hay filtraciones y patrones de migración, eso también se va a ir acumulando y se va a ir desplazando. Y también generalmente cuando hay producción, también dependiendo de dónde estás, desde el punto de vista de balance de materia, se puede considerar también un pozo inyector. Para ir resumiendo, en este método tienes ecuaciones que tú puedes trabajar dependiendo de tu tipo de caso estudio de reservorio. Hay términos que vas a considerar y términos que no vas a considerar, y trabajas con eso, y eso lo cruzas con datos de producción. Y con eso tú puedes ir estimando en el tiempo cuánto te va quedando de reserva, y a su vez cuánto tuviste inicialmente. Después está las curvas de declinación, y las curvas de declinación consiste en usar la data dinámica, o sea, los datos de producción, caudal y tiempo, y consiste en observar la disminución de la producción en el tiempo, y eso te va a poder permitir, de acuerdo a un buen ajuste histórico, la predicción de cuándo va a terminar la producción y cuándo tú tienes tu límite económico del agotamiento de tu reserva. Y esto es algo que se hace constantemente,
porque como es dinámico vas obteniendo más datos, ¿cierto? Entonces ahí vas a poder mejorar el ajuste o de pronto entender el comportamiento de tu reservorio. Hay dos métodos que se muestran en pantalla. El de la izquierda es el método de ARPS, que es un método clásico muy utilizado, donde se usa el pozo que ya está en un periodo, digamos, estabilizado y tiene como una declinación más o menos predecible. Y ARPS, bueno, si eres de la disciplina ya de pronto ya lo conoces, pero para aquellos que no la conocen, plantea ecuaciones matemáticas simples que describen cómo disminuye la producción en el tiempo en función de tres tendencias: la exponencial, puede ser hiperbólica y armónica, y hay muchos casos de estudios dependiendo de tu tipo de reservorio que cumplen estas tres, o tú también puedes hacer un ajuste. Bien. Ahora, también están a la derecha el método de Fedkovich o las curvas tipo Fedkovich. En el webinar anterior, Martín lo mencionó al inicio en su marco teórico, donde estas curvas permiten combinar el inicio rápido del pozo, que está en estado transitorio, o sea, todavía no está estable, ¿cierto? No es sí, podemos hacer un cuasi estacionario, y la etapa estable, que se conoce como un flujo dominado por la frontera en una sola predicción. Entonces, lo que se hace es trabajar con los datos iniciales y los datos ya en el tiempo, y ahí haces una predicción, digamos, más realista. Y lo que se busca con este método también es ver cómo va bajando, cómo va siendo la permeabilidad en el tiempo en la roca reservoria. También hay un flujo transitorio y ese flujo ocurre al inicio de la producción, y eso también se entiende que todavía no hay un equilibrio en términos de presión dentro del pozo. ¿Vale? Bien. Y esos serían como los métodos que hay de estimación de reservas, y por supuesto está la simulación de reservorios. Y esto, si ustedes revisan el primer webinar donde estaba el profesor Paul explicando como haciendo una introducción a simulación de reservorios, en realidad lo que se hace es un mallado. Entonces acá se muestra un ejemplo de una simulación en 3D de un reservorio, y en realidad tú lo que haces es generar un grillado de celda como este cubo Rubik, y lo que tú haces en realidad es un modelado de grillas o celdas en 3D. Puede ser así como rectangular, puede ser un sistema radial, o puede ser también un sistema de esquinas, se llama. Ahora, los que se manejan en el tema de mallado, también puede haber diferentes formas de segmentación, y eso tiene que detrás ver qué tipo de resolución numérica vas a tener, ¿no? Ahora, lo importante del punto de vista de simulación, tú tienes que entender qué significa cada celda. Cada celda representa un espacio físico de tu reservorio, y por lo tanto va a tener valores de propiedades físicas muy importantes, de densidades, perdón, de largo, ancho por alto. También, bueno, de densidades de los fluidos involucrados, la porosidad, la permeabilidad y la saturación. Ya, todas las propiedades petrofísicas muy importantes, ¿no? Y acá entonces se aplica lo del balance de materia, pero ya con modelamiento matemático, con ecuaciones diferenciales, y se toma, digamos, los fenómenos que ocurren en el caso de cantidad de movimiento, pensando en el movimiento del fluido, y también el tema de masa, ya considerando las tres fases, o de pronto puede ser composicional, ¿no? Entonces, teniendo un sistema 3D, tú vas viendo qué es lo que pasa en cada cara, en la entrada y la salida, para cada componente, que puede ser petróleo o aceite, gas y también energía. Y para cada celda también vas haciendo el gradiente, ¿ya? ¿Qué parámetros te van a importar en un reservorio? Si lo vas pensando, es la presión, porque cuando empieza a producir, por ejemplo, o inyectar, depende de cómo lo estás viendo tu reservorio, necesitas ver cómo va cambiando esa presión en el tiempo. Y por supuesto, lo otro muy importante es el caudal,
de tu producción o de tu inyección. Y eso se puede ver desde el punto de vista de como un caudal diario o como un caudal acumulado. Eso en general son los parámetros importantes en la simulación. Y también el ajuste histórico con la data que tú tengas. Y el ajuste histórico también es otra cosa que podemos ir conversando más adelante. Bien, y en temas de simulación de reservorio hay dos métodos. Está el método Black Oil y el método composicional. Y lo mencionaron otros exponentes, pero la diferencia radica que en el Black Oil usas no composición, sino fases, y eso significa que es mucho más rápido en el cálculo de computación de tu máquina para hacer la simulación de reservorios versus a una composicional que no solo considera el cambio de fase, sino la composición individual de tu, por ejemplo, hidrocarburo o tu polímero más complejo, qué sé yo. Entonces, eso significa que necesitas una máquina más robusta porque va a ser más tiempo de computación, va a ser más afinado y eso puede dar resultados también más realistas en términos de, como dice ahí, de saturación y recuperación del aceite. Acá lo que se está mostrando es la comparación de los dos métodos de resolución de composicional y black oil en tres porcentajes de volumen inyectado de petróleo. Entonces, en el primero se inyecta un 10% y puedes ver un poco de diferencia en el porcentaje de inyección versus la producción del pozo. A la derecha se ve al 50%. Fíjate la diferencia en el composicional. Tienes una mejor distribución de gradiente en la saturación del gas. Estos colores que se ven acá es la saturación del gas. La roja significa hacia un saturación 1 y la azul saturación 0, por si acaso, si no se ve muy bien. Y después acá tienes un porcentaje de inyección del 30%. Entonces, hay sin duda una diferencia en ambos métodos, o sea, el mejor es el composicional, pero se recomienda hacer el black oil en primera instancia, ¿no? Y acá se ve una comparación respecto a los porcentajes de volumen inyectado de petróleo, ¿no? Versus la recuperación de petróleo, este factor de recuperación. Y pueden ver de que al inicio están como bastante similares, pero a medida que le vas aumentando el porcentaje de inyección, ya tenemos una discrepancia. Entonces, eso es muy importante de tomarlo en consideración. Ahora, ¿qué simuladores hay? Pues hay muchos. Pero se clasifican en tres categorías principales: las comerciales, que tú compras la licencia, ¿no? Entonces, los más utilizados son CMG y Eclipse. Después están los que están hechos, digamos, en casos, los in-house. Por ejemplo, en Power, o PSIM, o Powers. Y también como del contexto académico de código libre, como OpenFlow, eParse, GPAs y TOD. Ahora, que entregan soluciones flexibles, costo efectivas, te benefician para la investigación y la educación. Bien, vamos entonces ahora con las tesis. Se hicieron dos tesis el año pasado en el Departamento de Ingeniería Química. Tenemos dos carreras, una de 4 años y otra de 6. Esta es la de 6 años, Ingeniería Civil Química. La primera tesis, que vamos a conversar un poquito y le vamos a mostrar algunos resultados, es una simulación numérica de un reservorio Taigas llamado ZG, ubicado en la isla Tierra del Fuego. Por si acaso estamos, le voy a mostrar más adelante un mapa, pero nosotros estamos ubicados en la Patagonia chilena. Y esta la hizo Sergio Pollack, y si bien su objetivo como tesis era distinto, el objetivo dentro del proyecto de investigación era que se realizara un ajuste histórico con OpenFlow y también que hiciera la comparación del desempeño de ambos software, de OpenFlow y Eclipse, que es el comercial. Ahí tengo algunos comentarios que les voy a mencionar.
Y la segunda tesis, que lo va a presentar Diego, que es una simulación numérica de almacenamiento de dióxido de carbono en diferentes escenarios con OpenMFlow. Y ahí el objetivo, desde el punto de vista de investigación, era entender cómo se hace el modelamiento cuando quieres inyectar CO2 en un reservorio y qué tipo de reservorio. Y también realizar una sensibilización de parámetros para ver qué tal se comporta el software eh, y también para entender un poquito, ¿no?, de la disciplina de investigación en la simulación de reservorios. ¿Y qué metodología seguimos? Bueno, primero usamos, aparte de OpenMFlow, usamos REST Insight, que también es gratuito y es una visualización en 3D de tus modelos. Seguimos 3 pasos. El primero fue definir el modelo conceptual, o sea, qué datos tengo, qué datos me faltan, esos datos que me faltan, cómo lo uso alguna correlación, cómo lo obtengo para generar un reservorio más cercano a la realidad. De ahí pasamos al modelo estático que tiene que ver cómo vamos a hacer la malla, cuántas grillas van a ser, cuántas celdas van a ser, de qué dimensión van a ser, a qué profundidad el reservorio va a estar y a qué presión va a estar, etcétera. Y después ya vendría la corrida, ¿no? Para generar tu modelo dinámico en el tiempo. En el caso de Sergio, él hizo el ajuste histórico y la validación de predicciones, y en el caso de Diego tenía que ver más que nada con este análisis de sensibilización. ¿Por qué es importante hacer un análisis de sensibilidad en simulación, en cualquier punto de vista de simulación? Aquellos que ya hacen simulación me entenderán que es importante hacer una comparación de incertidumbre de tu modelo y porque uno siempre busca que esa incertidumbre sea lo menos posible, pero y que también tenga sentido tu secuencia de modelamiento y que la simulación sea lo más representativo posible. En OpenMFlow, como lo mostró Marcus y Antonella en el webinar, también en el segundo webinar, se trabaja con un guión, ¿no? Con un script, con un blog de notas, por decirlo de una manera así, y pones códigos, y pones palabras claves o keywords, y esa keyword va a activar alguna sección de tu reservorio para entregarle data, y eso lo va a implementar, o sea, lo va a ocupar para resolver el modelo matemáticamente. Y ahí más o menos está la estructura. Bien, vamos a mostrarles el caso estudio entonces. Bueno, aquí está Chile y Argentina y en América del Sur. Y nosotros estamos ubicados en esta zona donde está el puntito rojo. Ahí está la Patagonia chilena. Y nosotros, junto con Argentina, estamos en la cuenca Austral Magallanes. Generalmente Argentina le dice Austral y nosotros le decimos Magallanes. ¿Y por qué le decimos Magallanes? Porque nosotros estamos en la región de Magallanes y la Antártica chilena. Eh, Nada, solamente como comentario anecdótico. Por el lado chileno verán que es la única cuenca productora de hidrocarburos, porque en el lado argentino tienen varias, la verdad, tienen como 5 o 6. Tienen el San Jorge, la Neuquina, donde está la Vaca Muerta, ¿cierto? Y ahí otros lados, otros tipos de cuencas. Entonces, en el lado chileno es la única cuenca que produce hidrocarburos y se produce desde los 50, y en esa época se creó ENAP, que es la empresa estatal, Empresa Nacional del Petróleo y Gas, que se ha posicionado en esta región y en otras partes del país de Chile, que opera, produce hidrocarburos en la cuenca. Actualmente se estima que tiene más de 8.3 billones de pies cúbicos de gas de lutita, y entonces eso es un gran recurso importante que tenemos dentro del país. Aunque no nos alcanza, tenemos que comprar en tanto en Argentina como en Bolivia. Ahora, mencionar también que esta cuenca tiene un potencial geotérmico, pero el problema que hay es que todavía hay escasez de estudios para poder hacer simulaciones robustas o un mapeo por ejemplo, del flujo calórico
o para ver el tema de conductividad térmica, para ver el tema de potencial entálpico. Hay estudios que te dicen que puede ser por acá o por acá, pero digamos que no hay un mapeo como en otros países que sí se estudia. Aquí todavía eso no lo tenemos y es un nicho eh, que falta completar, ¿no? A continuación se muestra la columna estratigráfica de la cuenca austral de Magallanes. Tenemos varias unidades de rocas de diferente estilo, diferentes combinaciones y no me voy a ir al detalle porque no soy geóloga, así que no me quiero equivocar. Sí voy a señalar el caso estudio que usó Sergio, donde él estudió el ZG o zona glauconítica. Esta roca reservorio produce taigas. Está ubicada a una profundidad ya de 2 kilómetros bajo el suelo y tiene una presión promedio entre 3.800 y 4.000 psi. Esta zona glauconítica tiene una roca verdosa, entonces también se le conoce como arena verde o green sand, y es una arenisca glauconítica porque tiene harta glauconita, que es un mineral arcilloso, y esa glauconita también migra entre la hilita, perdón, entre la asmetita y la hilita, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Estos minerales, cuando se juntan con la glauconita, genera como más empobrecimiento, más bajos o de baja calidad propiedades petrofísicas. O sea, crea microporosidad, vas a tener poros cerrados, no conectados, y entonces eso va a desfavorecer la permeabilidad y vas a tener, estamos hablando entre 1 a, incluso puede ser 200 nanodarcy, un milidarcy a 250 nanodarcy. Bien. Entonces Sergio eh, definió el grillado que fue alrededor de 252.000 celdas. Cada celda cabemos la dimensión. La profundidad de su reservorio está a 2.500 metros. Él usó rangos de porosidad en función de la data que teníamos, de 5 al 18% y la permeabilidad a 260 nanodarcy. Ahora, los que se manejan en recursos petroleros no convencionales sabrán que el taigas se fractura. Se hace el tratamiento de fracking para poder crear fracturas en el subsuelo para que migre el gas hacia el pozo productor. Entonces también tuvo que modelar las fracturas en unas partes localizadas. Entonces ahí asumió una fractura mayor de permeabilidad de 10 milidarcy y una porosidad más pequeña del 4 o 5%. También usó datos de producción de dos pozos, pero con producción temprana de hasta 30 meses. Así que ahí falta también un poquito más de datos para hacer de pronto una predicción mejor. Entonces a la derecha lo que pueden ver son el pantallazo del primer mes. Al término del primer mes, los colores representan la presión. El rojo significa la presión mayor que inicia a los 4.000 psi, el azul hacia los 1.100 psi. Ya entonces terminando el primer mes puedes ver el cambio al naranjado, o sea, ya está bajando casi 1.000 psi. Ese es el comportamiento típico de un taigas, ¿no? Que empieza la producción como un pic y después baja abruptamente en poco tiempo. Si bien dice 2025, la data es de más antigua, pero la inició de acuerdo a los meses, por si acaso, porque no teníamos las fechas, ¿ya? Y este es cómo se ve el pozo en el mes 30, donde ya podemos ver el agotamiento desde el punto de vista de presión, llegando ya a los 1.000 psi, y llegando a los bordes, bueno, tenemos todavía un poco de gradiente de presión. Y también lo que se hizo fue el ajuste histórico con la data. Entonces acá podemos ver la producción. Voy a ver si le puedo hacer un zoom. Creo que se ve un poco mejor, ¿no? Tenemos la producción de gas en millones de pies cúbicos versus el tiempo de producción. Entonces, este es el pozo C. La línea te indica el dato histórico, la data histórica. Los puntitos
son diferentes pruebas donde Sergio lo que hizo fue jugar, no jugar, cambiemos la palabra, fue ajustar, hacer el ajuste histórico con la porosidad y la permeabilidad de la roca, ya es, perdón, de la fractura. Los primeros datos son los datos de permeabilidad y de porosidad de la roca matriz y las otras son la porosidad, la permeabilidad y la porosidad de la fractura. Entonces, acá podemos ver a simple vista que no se ajusta a ninguno de estos rangos, sino que al principio podemos decir que se ajusta a los puntos naranjos, pero después va migrando a los colores que están como en puntitos grises y medios verdes y ya finalizando está como tendiendo al azul. Entonces, eso fue un hallazgo en el sentido de robustecer mucho más la simulación. Acá está textual uno de sus conclusiones, que a pesar de contar con data histórica de 30 meses, se muestra un buen ajuste porque la verdad que está bastante bueno, pero necesita hacer mejor precisión de datos y esto se conoce como el concepto de upscaling, en el sentido de que tú tienes que hacer un escalamiento de dónde sacaste el dato del testigo y ajustarlo al reservorio. Y ese fue un paso que no se tomó en consideración. Otro paso que no se tomó en consideración es que él usó promedios y también él podría haber puesto mayor data de testigos, pero otras cosas que en ese caso no teníamos era de que no teníamos tanta data de ese pozo en cuestión, porque ustedes sabrán que cada pozo va a variar un poco la propiedad petrofísica. Entonces quizás por eso no se ajustó bastante bien. Pero a pesar de eso, aquí hubo una curva de aprendizaje en realizar el ajuste histórico. Y también acá Sergio hizo una comparación respecto al tiempo de computación con el software OpenMFlow y Eclipse. Entonces acá pueden ver el tiempo de computación en segundos en los diferentes datos de los 30 meses y pueden ver la gran diferencia entre cuánto tiempo le tomó a OpenMFlow por dato versus el punto que le dio Eclipse. Entonces, Eclipse mostró tiempos de computación entre 30 y 50% menores que OpenMFlow. Y esto es porque Eclipse cuenta con el refinamiento local. En la primera charla, Paul habló del LGR, que es el Local Grid Refinement. Y Antonella mencionó que esa es una limitancia de OpenMFlow. ¿Eso qué significa? Que tú en tu celda, en una celda, tú en esa celda no puedes hacer como un subconjunto de divisiones de mallado. Y entonces no es muy representativo. Y eso lo necesitamos para reservorios más complejos que se comporten más, por decirlo de una manera, heterogéneos. Y sobre todo para modelar la parte donde tienes tu fractura. Entonces, eso es un hallazgo que tienes que tomar en consideración, obviamente, cuando usas softwares de código libre. Pero fíjate que acá se muestra la producción y el tiempo. Y tú verás de que en realidad al comparar los dos software genera, OpenMFlow se comporta bastante bien en la predicción con comparación con Eclipse. Hay una diferencia, pero no es tan, digamos, significativa, es pequeña. Entonces ahí nosotros dijimos, bueno, la verdad es que usando OpenMFlow con una propiedad o mallado que represente bien tu taigas, pues la verdad que te sale bastante bien la producción. Entonces, al comparar las curvas de tasa de producción acumuladas, hay pequeñas discrepancias, pero generalmente hacia el final del periodo. Quizás si hubiéramos tenido más data de más de 30 meses, quizás habría aumentado la diferencia y podríamos haber encontrado otras razones. Pero se está atribuyendo estas discrepancias por temas de cálculo de interpolamiento del algoritmo que tiene cada software y el tratamiento de condiciones de frontera o las tolerancias numéricas que tiene por defecto cada uno. Bien, ahora voy a pasar a la otra tesis y aquí voy a dejar a Diego y tú me dices, Diego, cuándo pasa la siguiente.
Hola, buenas tardes. Bueno, a continuación les hablaré como sobre mi tesis, que tiene que ver con simulación de almacenamiento de dióxido de carbono. Se utilizó el software de OPM Flow. Y bueno, primero, ¿de qué trata mi tesis? O sea, primero, el objetivo era lograr simular la inyección de dióxido de carbono en reservorios y luego de eso realizar un análisis de sensibilidad que permitiera comprender y determinar los parámetros que fueran más influyentes o más importantes en el almacenamiento de dióxido de carbono. Dentro de las opciones que tiene el software OPM Flow para simular dióxido de carbono, se decidió por simular un acuífero salino. Esto ya que es el escenario, los acuíferos salinos son el escenario con más datos disponibles de libre acceso, a comparación de otros escenarios como la recuperación mejorada del petróleo o reservorios depletados, que esos pueden ser algo con datos más privados. Lo primero que se hizo fue encontrar una roca, o bueno, sí, una roca que fuese aplicable a un acuífero salino. Esta roca que se encontró fue la del Monte Simon, que como se puede ver en la imagen está en Estados Unidos, en el estado de Illinois. Es una arenisca de baja permeabilidad y seleccionó porque ya es objetivo de muchos proyectos de inyección de dióxido de carbono. Una vez determinada la roca, se tiene que visualizar. Para eso vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, se tienen que determinar las características del modelo buscando información de esta roca. Primero son los parámetros petrofísicos, como la porosidad, permeabilidad, que es de 7,5 milidarcis, por eso es de baja permeabilidad. Un parámetro importante para la simulación, que es el factor de compresibilidad de la roca, la salinidad para un acuífero salino, la presión del reservorio, la profundidad a la que se encuentra y la temperatura. Otros parámetros importantes son los que tienen que ver con la curva de presión de capilar o las curvas de saturación. Para eso se utilizaron unos parámetros que utilizan una correlación. Estos son parámetros para la correlación y con esos parámetros se pudo determinar la curva de presión capilar que necesita el software para modelar utilizando las curvas de saturación. Vamos a la siguiente diapositiva y con eso aquí vemos la construcción del acuífero. O sea, una vez determinado todos los parámetros para poder simular, se empieza a construir el acuífero. Lo que se hizo como base, como caso base, fue un grillado de 25 por 25 por 10, es decir, 25 celdas en el eje X, 25 en el eje Y y 10 en el eje Z o a la profundidad. Cada celda tiene 152,4 metros de largo y de ancho y 15,24 metros de profundidad. La profundidad a la que comienza el acuífero es de 1650 metros y se ubica un pozo de inyección en el centro del modelo. Para inicializar el modelo se utilizaron correlaciones con temas de profundidades, ya que habían algunos datos que no estaban a la profundidad de 1650 metros, así que se hizo una extrapolación. Ahí sí se obtuvo una presión de 178,14 atmósferas, la profundidad de 1650 metros y una profundidad de contacto gas-agua de 1524 metros. Bueno, primero en el lado derecho de la diapositiva se ve lo que es la dimensión del acuífero como tal, del modelo completo. Y quizás más o menos como viendo cómo está estructurada la diapositiva, se puede pensar que a lo mejor se empezó con determinando la cantidad de celdas y sus dimensiones y luego con eso se llega a lo que es la dimensión del modelo, pero no, es al revés. Primero se tiene una dimensión del modelo, la dimensión real, luego se obtiene o se determina una cierta cantidad de celdas y luego con eso se obtiene el tamaño de cada celda. Otra cosa a explicar es la profundidad del contacto gas-agua. Esta profundidad, si se ve, está más arriba de lo que inicializa el modelo.
¿Por qué se hizo eso? Es para poder determinar o para poder decirle al simulador que, que en la inicialización el reservorio o el acuífero está completamente saturado de agua y no hay un lugar en el que haya un contacto de gas y agua, porque si no estaríamos diciendo que el modelo inicializa con dióxido de carbono ya en el acuífero. Y por último, la simulación, el tiempo de simulado, que fueron dos fases. Una primera fase que es de inyección de 20 años y una segunda fase que es de sellado de 100 años. Ahora, ¿por qué estos 20 años y estos 100 años? Esto tiene que ver con cómo es que funcionan normalmente los proyectos de inyección de dióxido de carbono. Normalmente una fase de inyección de un proyecto de almacenamiento de dióxido de carbono puede durar entre 10 a 20 años. Y una vez esta parte de los proyectos, la parte de inyección está completa, comienza lo que se conoce como un post-injection site care, que básicamente es un periodo de modelamiento y de monitoreo para comprobar un almacenamiento seguro. Lo que se hace normalmente en estos 100 años de simulación es ver cómo es que distribuye o se mueve el gas a lo largo del acuífero o del reservorio para determinar si hay algún lugar por donde se pueda escapar, si hay problemas de sellado o si hay algún cambio en la presión. Una vez hecho esto, ya se puede ver lo que es el caso base, que creo que si le da la vez a la diapositiva se ve cómo avanza. Si le da siguiente, a la siguiente diapositiva, así ahí está. Ya, entonces lo que se ve al inicio es un movimiento bastante, hay un movimiento bastante notorio que se debe principalmente al empuje por la inyección constante de dióxido de carbono. Luego, ahora mismo, ya no se ve un movimiento tan rápido. Eso sí se ve que algunas celdas comienzan a cambiar de color. Esto se debe, la segunda parte ya es cuando se detiene la inyección y es lo que es la fase de monitoreo. Este movimiento más lento es porque se debe principalmente ya no a al empuje por la inyección de dióxido de carbono, sino porque están actuando otros fenómenos, otros factores, como la permeabilidad, la capilaridad, la flotabilidad del dióxido de carbono, ya que normalmente se inyecta en estado supercrítico, aún así su densidad es menor, por eso es que sigue moviendo hacia arriba. También fenómenos de difusión molecular o de la disolución en el agua. La siguiente diapositiva se puede ver, ya, aquí es lo que se ve son 5 imágenes de el mismo instante de tiempo, es decir, la simulación después de 12 meses. Lo que se ve en cada una de las diferentes imágenes es una parte del trabajo que fue el análisis de sensibilidad. Aquí lo que se hizo fue cambiar la resolución del grillado. Entonces se puede ver que a medida que vemos cada una de las siguientes imágenes, se ve cómo es que las celdas cada vez son más pequeñas. Ya, o sea, todas las imágenes están combinadas entre sí, es decir, se está viendo en con el mismo zoom y desde el mismo punto de vista. Por eso se puede ver cómo es que la resolución va cambiando. La siguiente diapositiva, que son después de los 20 años, aquí ya se puede ver un poco que la pluma de dióxido de carbono ha alcanzado una mayor distancia. Aquí se puede ver que, por ejemplo, la última de las imágenes abajo a la derecha tiene un mayor alcance el, el dióxido de carbono. Las celdas están un poco más claras que en las primeras imágenes. Y esto, bueno, hay varios factores que pueden influir. Uno de los que se determinó fue que a medida que se cambiaba el tamaño de la celda, también cambiaba lo que era el flujo de inyección. Otros fenómenos que pueden haber afectado esto pueden haber sido lo que es la saturación, los gradientes de saturación entre cada una de las celdas. Eso también puede haber afectado. Y la siguiente diapositiva, que ya es
después de 120 años, puede verse que a mayor resolución, cada vez que las salas son más pequeñas hay una mayor resolución. Esto también permite ver en mayor detalle lo que es el comportamiento del gas. Por ejemplo, en la primera imagen se ve simplemente una columna y en la última ya se puede ver cómo es que el gas se desplaza a través del acuífero, moviéndose principalmente en dirección vertical hacia arriba. La siguiente imagen, o sea, bueno, la siguiente diapositiva muestra en resumen un gráfico, son gráficos de tornado que resumen el análisis de sensibilidad. Estos gráficos muestran cuánto varía el volumen almacenado a los 120 años de simulación cuando se cambia una de las variables. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, si se aumenta la presión inicial de la simulación en un 30%, entonces, el dióxido de carbono almacenado a los 120 años de simulación también aumentó en un, en un 29%. Y una de las cosas aquí que se visualizó es que, contrario a la intuición, la porosidad influía poco en el almacenamiento de dióxido de carbono, como se puede ver, que es el cuarto parámetro. A pesar de que se aumentó o disminuyó la porosidad en un 50%, los cambios son bastante bajos, un 4% a lo mucho. Y esto se puede explicar o se pudo verificar debido a la baja permeabilidad del sistema. O sea, esa fue una de las conclusiones de la tesis, y es que una baja permeabilidad dificulta el movimiento del dióxido de carbono a través del acuífero. Esto hace que un aumento en la porosidad no sea aprovechado como se esperaría, ya que el dióxido de carbono no logra alcanzar todo el espacio nuevo que se pudo haber creado con esta nueva porosidad. Bueno, y la siguiente diapositiva ya pasamos a lo que era la parte de divulgación y colaboración internacional del proyecto. Donde primero, bueno, se ve lo que es el software de OPM Flow. Software y la iniciativa OPM, que es Open Purpose Media, ofrecen una alternativa de simulación de yacimientos que es potente y además es gratuita. Y bueno, al ser de código abierto, las ventajas son que eliminan los costos de licencia, permiten modificar y adaptar el software según también las necesidades del proyecto de la investigación. Es un simulador de nivel industrial que ha sido validado en casos reales y es capaz de manejar modelos complejos y también de grandes tamaños, de grillas, de un gran grillado, un gran mallado, similar a a los simuladores comerciales. Además, admite modelos de black oil, modelos de inyección de polímeros y solventes y también aplicaciones como el almacenamiento de dióxido de carbono. Otra cosa del software es que puede leer archivos de estándar de la industria como los que son usados en Eclipse. Esto facilita también el intercambio de información o la comparación de resultados. Además, fomenta la colaboración y reproducibilidad, ya que investigadores, empresas y universidades contribuyen a su mejora continua. Luego, la empresa OPAS, creada en Noruega en 2019, es una empresa que se especializa en el soporte informático y desarrollo personalizado para el simulador de yacimientos OPM Flow. Cuenta con un equipo técnico senior. Su CEO, el doctor Marcus Blatt, es experto en métodos numéricos en métodos numéricos paralelos y co-desarrollador de OpenFlow. Su Chief Reservoir Engineer, David Baxendale, posee más de 40 años de experiencia en ingeniería de yacimientos y auditorías de reservas. Y su cofundador, Joachim Huber, ha trabajado extensivamente en desarrollo de software de simulación de yacimientos.
Gracias a esta combinación de experiencia en software y reserva, OPM OP proporciona soporte técnico de alto nivel para proyectos como SIMREP, que es el simulación y revisión de reservorios. Eh, si vamos a la siguiente diapositiva. Sí, yo solo quería mencionar que desde el punto de vista de colaboración internacional, bueno, destacar el ciclo de webinars que se logró gracias a nuestros colaboradores de Geolatinas de la iniciativa de Geoseminarios y también, por supuesto, el capítulo estudiantil, porque algo a mencionar es que en Chile no tenemos carreras en ingeniería en petróleo o entonces, sí en Argentina, porque tienen más cuencas, porque tienen más desarrollo de producción. Entonces, para nosotros en el lado chileno, desde el punto de vista de investigación, nosotros todavía estamos como en pañales, iniciándonos en esta línea y nos estamos aprovechando mucho de esta colaboración internacional para seguir creciendo. Ahí te dejo, digo, con la otra slide. Ya, gracias. Bueno, este es el cuarto paquete que tiene que ver con tutoriales educativos que ya están disponibles de manera online. Es un manual con 5 tutorías en español que definitivamente van a ayudar con la curva de aprendizaje tan pronunciada que tiene la simulación de reservorios. Em, Se puede escanear el código QR para visitar el repositorio. Probablemente la profe Daniela ya habrá compartido el link que es el mismo que está abajo del GitHub, con el cual se puede acceder a las tutorías, a los archivos utilizados en las tutorías y también cuáles fueron los software utilizados. Lo voy a compartir, no sé. Ahora no puedo hacer copy-paste, pero al tiro lo hago. Ah, creo que yo lo puedo hacer al tiro. Ah, dale, Diego, gracias. Y ahí lo voy a... Bien, entonces, a ver si puedo. Sí, ahí lo te puso Diego. Muchas gracias, Diego. Entonces, bueno, utilizamos el GitHub como nuestro repositorio y ahí están nuestros contactos y cualquier comentario es bienvenido para mejorar. Dentro de estas 5 tutorías, las primeras 3 son las típicas que se usan, la verdad, como aprendizaje, pero las últimas 2 son las tutorías de las tesis de Sergio y de Diego, que ustedes las pueden replicar. Se subió el archivo .data, que es el archivo del caso base y que después se les da desafíos para que ustedes puedan aprender a usar la simulación, la herramienta, tanto el OPMFlow como Race Insight, y también se les subió el archivo .rsm donde te entrega el reporte final con la data para que tú puedas hacer una comparación. Listo, y para ir terminando nuestros próximos pasos, la próxima semana acá en la facultad tenemos la Semana de la Ingeniería, donde tenemos presentación de pósters y vamos a presentar un póster de nuestro proyecto. Y como me preguntaban algunas geolatinas, el último paso entregable de este proyecto es la redacción de 2 artículos. Y también, por supuesto, postular a más fondos de investigación y también, si esto es de interés para ti y buscas colaboración, por favor no dudes en contactarnos. Y acá te dejo mi correo, daniela.navarro@map.cl, diego.cepeda@map.cl, si quisieras contactarte con nosotros. Y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a nuestros expositores por su excelente presentación, tanto a Anita como a Diego. Creo que todos aprendimos mucho hoy y pues un gran aplauso virtual desde nosotros en Geolatinas y en nombre de todos nuestros asistentes por su tiempo y por compartir su conocimiento con nuestra audiencia. Y ahora le pasaré el micrófono virtual a nuestra otra representante de Geolatinas para manejar preguntas y respuestas. Hola, muy buenas tardes. Muy interesante la presentación, los felicito. La verdad que los felicito porque se nota el trabajo que han realizado en equipo.
y esto ya de dirigir y generar como producto 2 proyectos de tesis, detrás de esto hay mucho trabajo realmente, aunque al final lo veamos como productos, detrás hay un gran esfuerzo. Abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Eh, Quienes están acá en la sala de Zoom pueden levantar la mano y abrir su micrófono. Vamos a dar unos minutos por si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Bueno, en el Facebook no tenemos comentarios, pero es importante destacar que en algunos casos, como luego publicamos este video en nuestro canal de YouTube, entonces por allí suelen surgir comentarios o preguntas las personas que ven estas presentaciones posteriores. Bueno, no hay comentarios, posiblemente todo quedó muy claro o eventualmente ya los van a contactar más adelante, De seguro. es No lo hay problema. más probable. Sí, Entonces, lo que ahí le voy a pedir es que apoyen con el post, con el posteo del GitHub para, o sea, cuando lo pongan en el canal de YouTube, ahí está, en el canal de YouTube para que pongan el enlace del repositorio y nada, que esté abierta la comunidad hispanohablante porque como sabemos del punto de la barrera idiomática, viste de que muchas de las cosas de la disciplina están en inglés, entonces este es como el granito de arena para las generaciones jóvenes que quieren meterse en simulación de reservorios, porque la verdad es que es muy complejo. Diego sabe perfectamente bien cuando tuvo que estudiar su tesis a partir de cero, entender el modelado matemático y también el punto de vista de geología. Entonces, nosotros somos ingenieros químicos, entonces no podemos decir, yo puedo decir ahora que soy aficionada a la geología, le digo roca, ya no le digo piedra, pero así vamos practicando y lo que buscamos es la difusión y también el aumento de imagen de, por supuesto, de nuestra institución. Así que si no hay preguntas, no se preocupen, están mis contactos y ahí pues espero que generen alguna colaboración a posterior. oye, antes de pasar a la entrega del reconocimiento, creo que hay una pregunta obligatoria, sobre todo por la época que estamos viviendo, y con el manejo de datos. En este esquema del software para la simulación dinámica, que ya lo explicaron muy bien, la parte estática y dinámica, digamos, el enfoque que ustedes llevan, ¿hicieron pruebas o quizás en una siguiente etapa de trabajar con la inteligencia artificial? Quizás generar algún algoritmo o eventualmente hay software que ya te hacen todo esto, pero hay un detalle que es las licencias. Entonces, no sé Ese es el tema, si han, ese es el tema, si las han licencias. considerado o eventualmente hacer algo que esté un poquito más libre o que pudieran trabajarse a través de la inteligencia artificial. Sí, o sea, yo creo que la IA te va a ser como una herramienta de asistencia. No lo hemos conversado, pero yo creo que en esta área está un poco, o sea, podemos usarla como asistente. De pronto no lo sé desde el punto de vista de codificación o programación, quizás sí se pueda usar. Pero el problema que tenemos en la disciplina y en general ustedes chicas saben en geología es la probabilidad de la data. Entonces, una de las cosas más complicadas es la calidad de control del dato. Entonces yo creo que ahí la IA puede hacer un gran trabajo, el trabajo previo de pulir los datos, porque eso es algo que, por lo menos en petrofísica, yo te puedo decir que es súper, súper tedioso hacer el QC, ¿cierto? Del control de calidad y después usarlo para hacer tu interpretación petrofísica con los registros de pozos y eso después te sirve para simulación de reservorios. En realidad, o sea, conversando con la industria, ellos hacen el otro método que yo mencionaba de curvas tipo, con lo que hizo Martín. No usan la simulación robusta como esta porque toma mucho tiempo y necesita harta data. Mi sueño en el futuro sería hacer una simulación tomando lo que hizo Diego, pero porque al principio Diego sabe, al principio la idea era que hiciera el mismo caso ZG, pero con inyección de CO2, pero vimos que era más complejo, entonces dijimos ya, vamos, como estamos iniciando en pañales, le damos con un acuífero salino y le inyectamos el CO2.
Acá en la Cuenca Magallanes todavía no se hace recuperación mejorada. Entonces, una de las propuestas más adelante es tratar de hacer una simulación, ir probando recuperación mejorada con inyección de CO2, pensando en el tema del cambio climático, ¿no? Y eso está como interesante, como a modo de comentario. Gracias por tu pregunta. No, muy interesante. Y sobre todo porque estos proyectos dan mucha continuidad. O sea, hay todavía oportunidades para seguir desarrollando eventualmente un proyecto de posgrado o para otros estudiantes de licenciatura de ingeniería que puedan Correcto. darle continuidad, reforzar y seguir experimentando. Y así como a veces uno se queda con las ganas de querer hacer más, pues bueno, hay oportunidad para otras personas. Bueno, ahora pasamos a la entrega del reconocimiento, mientras lo colocan en pantalla. Un reconocimiento simbólico a nuestros invitados, estimada Daniela y Diego, reciban este reconocimiento como muestra del agradecimiento por su valiosa contribución en la divulgación y en la educación científica hacia el sur global. Y creo que esta parte de la divulgación y sobre todo lo que mencionaban al final, son temas que por lo general están muy, o se encuentra mucha información en inglés. Entonces, hacer esta divulgación para habla hispana y de alguna manera cuando subamos esta información en nuestros canales, seguir compartiéndolo, pues ofrece una ventaja también para otros estudiantes que encuentren y a lo mejor se apasionan o se interesan en, en seguir trabajando en oportunidades de investigación. Les recordamos nuestras redes sociales para que sigan esta información y otros webinars, otros geoseminarios que tendremos más adelante. Y en nuestro canal de YouTube próximamente estaremos subiendo este video, así como las anteriores presentaciones las pueden encontrar por allí. Muchas gracias por apoyar esta iniciativa y por hacer el seguimiento a estos geoseminarios, estos webinars. Gracias por apoyarnos y gracias por la participación. Muchas gracias, Lisbeth. Nos vemos.